Y aquí en los estudios de Radiovisión Meneví me acompaña Gabriel Ocampo de la Fundación Tandem, quien nos va a dar a conocer los resultados de una encuesta realizada en Manta para el proyecto Ciudades para Mujeres. Me parece muy atractivo el tema Ciudades para Mujeres. Bienvenido, Gabriel, un gusto tenerte aquí en Radiovisión Meneví. Muchas gracias por este espacio, un saludo a todas las personas que nos escuchan y a quienes están también en esta cabina. Efectivamente estamos desde el mes de marzo implementando este proyecto. Este proyecto pues ha tenido ya algunos pasos previos, que ha sido pues firmar un convenio de cooperación con el municipio. El proyecto lo financia la Fundación Tandem con apoyo de la cooperación norteamericana, principalmente de la National Endowment for Democracy, la Fundación Nacional para la Democracia, y es un proyecto que lo tenemos ya 5 años implementando en varias ciudades del Ecuador. Tandem es una fundación que trabaja el derecho a la ciudad, la participación ciudadana y el objetivo de desarrollo sostenible 11, que dice que las ciudades y los territorios sean seguros, inclusivos, sostenibles y resilientes, y por eso nuestro proyecto Ciudades para Mujeres lo que busca es justamente generar unas ciudades más inclusivas, más seguras para las mujeres. Dentro de la encuesta de género mencionaban cifras bastante asombrosas de que cada 4 de 10 mujeres se sienten discriminadas por su género. Así es, la encuesta nos arroja, pues, entre otros datos, que justamente se dice, muchas mujeres perciben, por ejemplo, que estas desigualdades, estas discriminaciones están en ciertos espacios de la ciudad, por ejemplo, en el acceso a ciertos servicios, pero el principal espacio donde las mujeres se sienten más discriminadas son en las tareas del hogar. Es decir, las mujeres entienden y perciben, ¿no?, que no reciben el mismo apoyo de sus parejas y de sus familiares en las tareas del hogar, y entonces, pues, la mayoría, tenemos que casi un 70% de las mujeres nos dice que no se siente en este espacio, en las tareas del hogar, en las mismas condiciones que los hombres, que tienen que dejar de hacer cosas para eso. La carga mental es bastante fuerte. Así es, el trabajo no remunerado, la carga mental que tienen las mujeres en el hogar sobre todo es muy fuerte y les impide hacer varias cosas, ¿no? A veces nos preguntamos por qué las mujeres no están participando, por qué no han asistido a tal evento, etcétera. Pues bueno, porque están trabajando en sus casas, ¿no? Salen del trabajo y vuelven a sus casas y siguen trabajando ahí. Y mencionabas de que este proyecto está funcionando en varias ciudades del país. ¿Cuáles serían esas ciudades aparte de Manta? Así es. Actualmente, en este episodio del proyecto, estamos trabajando en Chone, en Manta y en Pastaza también. Previamente hemos trabajado en Machala, en Tena, en Pelileo, en Santa Clara, en Tungurahua también, en toda la provincia, en Esmeraldas también. Es decir, hemos trabajado ya en varias ciudades y en una provincia como Tungurahua, y pues venimos, entre otras cosas, levantando estos datos porque creemos que los datos son fundamentales para que se tomen decisiones informadas, decisiones en base a evidencia. ¿Y en qué consiste el trabajo que ustedes realizan en territorio? Bueno, nosotros, aparte de levantar la encuesta, digamos, la encuesta es el primer paso para el proyecto, necesitamos los datos para saber, bueno, qué vamos a hacer. Lo siguiente que hacemos es trabajar con el municipio y con grupos, organizaciones de mujeres, mujeres que pueden ser parte de comités barriales, de organizaciones que, digamos, se dedican a otros temas, lideresas, activistas, dirigentes de distintos espacios y ámbitos aquí en la ciudad, y pues con ellos tenemos varios talleres, ¿no? Creo que lo primero importante, aparte de tener los datos, es, bueno, sensibilizarnos en qué es esto del género, ¿no? Cómo afecta a las mujeres y a los hombres también nos afecta el género, ¿no? Es decir, hay roles que se nos han dado a hombres y mujeres y que nos hacen actuar de una forma que se espera que además actuemos de una forma. Entonces tenemos unos talleres de sensibilización, un poco como para decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Cuáles son nuestros derechos también? ¿Cómo se participa en la ciudad y cómo podemos cambiar ciertas realidades que estas cuestiones de género han generado? Por ejemplo, el tema de la discriminación. Y entonces vamos teniendo estos talleres, posteriormente vamos trabajando ya en espacios más participativos, porque el objetivo del proyecto es construir un plan de acción de género, es decir, una política pública que aborde todas estas desigualdades, estas violencias que enfrentan las mujeres, que además sea participativo, ¿no? Y que el municipio también esté involucrado, no solo en su diseño, sino también en su implementación, y la ciudadanía también pueda aportar a esto. Gabriel, buenos días. Roberto Reyes le saluda. ¿Desde cuándo y por qué nace este proyecto? Bueno, el proyecto nace, de hecho, antes de la pandemia. Es el primer proyecto que Tandem tiene. Nosotros nos creamos en el año 2019 y pues rápidamente le planteamos a este cooperante internacional el proyecto Ciudades para Mujeres. Como ven, el nombre es bastante sugestivo. Cuando vamos y les presentamos esto a los alcaldes o en los medios de comunicación, nos dice, bueno, ¿y por qué Ciudades para Mujeres? Nos van a mandar votando a los hombres, nos dicen a veces, ¿no? Pero no es la idea, sino la idea es justamente, digamos, reflexionar sobre, normalmente las ciudades se planifican
planifican por los hombres, ¿no? Y además no necesariamente son sensibles a las realidades que viven las mujeres. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, una mujer que está gestante o una mujer que está en estado de lactancia, ¿puede tomar de igual forma el bus? ¿Puede utilizar de igual forma el espacio público? Si nos ponemos a ver también las noches, en las noches normalmente las mujeres desaparecen de las ciudades se vuelven las ciudades de los hombres, ¿no? Y de ciertos hombres también, ¿no? Normalmente de hombres jóvenes, es decir, miren cómo las ciudades de alguna manera segregan a sus propios habitantes y el principal habitante, digamos, siendo el 50-51% de la población en muchos casos, son las mujeres, y por eso trabajar en ciudades para mujeres, planificar las ciudades para nosotros desde las personas más vulnerables, ¿no? Es lo mejor. Si es que una ciudad es segura para una niña de 5 años, lo será para todos sus habitantes. Pero las mujeres han ido ganando espacio, han ido ya incluso apoderándose de la función pública. Vemos mujeres en todos los estratos de una estructura de gobierno, de los gobiernos seccionales, de los GAC cantonales. Hay algunas alcaldesas, que mata un ejemplo, en Jipijapa, en Bahía, es decir, se han apoderado, pero falta más todavía. Así es, según las Naciones Unidas faltarían al menos 100 años para lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres, es decir, falta bastante. Y aunque vamos viendo que las mujeres pues van conquistando espacios en la política, espacios en la economía, espacios también en las ciencias, en el deporte, etcétera, pues vemos que los espacios todavía son reducidos, ¿no? Y que para una mujer, digamos, el costo de llegar a esos espacios es mucho más grande que el de un hombre, ¿no? Pensemos en la misma política, ¿no? En el caso que usted acaba de poner. Para las mujeres, digamos, y nosotros trabajamos otros proyectos que también tienen que ver con temas de género, para las mujeres el costo, digamos, de hacer carrera política, de optar por una candidatura, pues no solo tiene que pensar, bueno, tengo la plata, voy a hacer el préstamo para la campaña, sino mi familia. Y cuando estoy ya en la vida pública, ¿no? ¿Qué van a decir? Y ese qué van a decir, cómo repercute en mi vida y cómo repercute en mi familia. Y vemos que normalmente la violencia que se genera en las redes, por ejemplo, contra las mujeres, tiende mucho a atacar su integridad, ¿no? ¿Cómo llegó a este lugar, ¿no? ¿Cuáles son sus relaciones? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, digamos... Se doble victimiza a la mujer. Si salió en la noche, ¿por qué no estaba en su casa? Si iba con tal atuendo, ¿por qué cargaba cierta prenda? Exactamente. Y lo mismo decimos incluso cuando son víctimas de violencia común y corriente, ¿no? Es decir, de un asesinato, de un femicidio, de alguna violación. Decimos, bueno, y es un debate que ha ocurrido mucho ahora a partir de este caso también en Francia, que digamos ha detonado un poco todo el tema de la violencia sexual hacia las mujeres, y es bueno, cómo estaba vestida, por qué no reaccionó, por qué aceptó la copa, ¿no? que le dieron. Es decir, básicamente te cargan de estas preguntas que normalmente no nos hacen a los hombres, ¿no? Usted decía que uno de los mayores problemas de la vulnerabilidad de la mujer es en casa, en los quehaceres domésticos, porque la dejan sola y no ayuda a la pareja. Ahora, mi pregunta es, las mujeres ya están en cargos públicos, tienen altos cargos, se dedican todo el día a trabajar, ¿no descuidan el entorno familiar, a los hijos y todo? Mira, justamente las preguntas que se le hacen a las mujeres son esas, ¿no? Una mujer que está fuera trabajando descuida su hogar, pero a los hombres les hacemos la misma pregunta, ¿no? Es decir, ahí empezamos a ver estas cosas, ¿no? Lo que hemos visto es que en muchos casos también en la política, etcétera, las mujeres que, digamos, optan por estos cargos públicos sobre todo, lo hacen muchas veces porque tienen detrás el respaldo de la familia e incluso alguien que les ayude a que no descuiden el hogar, pero eso no debería ser la situación, ¿no? Es decir, hombres y mujeres somos corresponsables en un hogar, ¿no? Si yo hoy cociné, bueno, tú lavas los platos, mañana tú cocinas, yo lavo, tú tienes que tender tu propia cama. A veces nosotros hacemos un ejercicio en nuestros talleres donde pedimos a hombres y mujeres que nos digan sus horarios, ¿no? Que nos planifiquen su día y nos digan a qué hora te levantaste, a qué hora te acostaste y qué hiciste a lo largo del día, ¿no? Entonces vemos que las mujeres a veces duermen 4 horas, ¿ya? Los hombres un poquito más dormimos, pero las estadísticas además te dicen que las mujeres trabajan 70 horas a la semana y los hombres menos, ¿no? Como 60, 50 horas. Y eso quiere decir que aparte de las 40 horas que uno tiene pues que trabajar, digamos, por ley, ¿no? Las mujeres luego se cargan 30 horas adicionales
que lavando, que planchando, que cocinando, y pues si luego quieres ir a un cargo público, dice, bueno, ¿y ahora quién va a lavar, planchar y cocinar? No sé, todas esas 30 horas, ¿a quién se le cargan, no? Entonces, digamos, pero generalmente cuando se trabaja hombre y mujer en casa, hay que contratar a alguien que trabaje en casa. Y los hogares que pueden hacerlo, pueden contar con esa ayuda, digamos, pero normalmente estas tareas siempre recaen sobre las mujeres. Volviendo a este ejemplo que les ponía de los horarios, ¿no? Las mujeres nos van poniendo como todas las cosas que tienen que hacer, se levantan y están pensando, ¿no? Tengo que cocinar, a ver qué hay esta cosa, a ver, la Camila, la hija, sale del colegio a las 12, después tiene el ballet, luego ni sé qué, yo tengo que estar aquí, entonces me escapo un ratito para dejarle que esté segura, la abuelita está enferma, entonces, miren, por ejemplo, en uno de nuestros datos, lo que nos muestra es que, bueno, primero, las manteñas casi en el 65% utilizan el transporte público, ¿ya? Y esos usos del transporte público, casi el 40% son para tareas de cuidado. Es decir, uno piensa que se usa el transporte público para ir de la casa al trabajo, pero en el caso de las mujeres los viajes son otros, ¿no? Ellas van de la casa al colegio, al centro de salud, al trabajo y vuelves al mercado visitando a la mamá, a la abuelita que está enferma y de ahí al trabajo, ¿no? Cuando más bien los trayectos de los hombres son, eso sí, de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. ¿Y cómo mejorar lo que usted decía que es el problema de las tareas en casa? ¿Cómo tratar de que eso disminuya y que sea compartido con la pareja o con el hombre? Bueno, hay algunas estrategias que ya se las están viendo y pues no hay que regresar a ver a Europa ni a ningún lado, sino aquí mismo en América Latina. Por ejemplo, en Bogotá se están implementando esto que se conocen como las manzanas de cuidado, ¿no? El cuidado, que es este trabajo de cuidar a alguien, es decir, cuidar a niños, jóvenes, adolescentes, etcétera, pues para que logren sus proyectos de vida, es una cosa que ya lo hemos dicho, ha recaído normalmente sobre las mujeres. Se propone que sea corresponsable entre hombres y mujeres, pero normalmente las familias y las mujeres son quienes más recaen sobre el cuidado. Otros espacios que brindan el cuidado son el Estado y el mercado, ¿no? Para el mercado necesitas plata, es decir, necesitas poder pagar la guardería, las tareas dirigidas, la señora que viene y que ayuda en la casa, etcétera, y pues no todo el mundo tiene esos recursos, y el Estado da también una parte del cuidado. Pensemos en los centros integrales para niños, en ciertos servicios que puede dar el Estado. Entonces la idea es que el Estado entre un poco más a dar estos espacios, además en el territorio, en los barrios, en las parroquias, para ayudar a las familias con los temas de cuidado. ¿Y a qué me refiero? Nuevamente, por ejemplo, que los chicos después de salir del colegio, pues tengan a alguien que les ayude a hacer las tareas, tengan, por ejemplo, alguien que les direccione, que no anden sueltos por ahí por las calles, digamos que es una de las cosas que ahora nos preocupa viendo cómo está el crimen organizado buscando reclutar adolescentes, ¿no? Entonces, el Estado viene a tomar un nuevo rol en las tareas de cuidado. Y lo otro, pues, es esto que yo vengo diciendo desde que estamos en esta entrevista, es promover la corresponsabilidad. Es decir, la casa, el hogar es una tarea de dos personas, ¿no? Cuando uno comienza la pareja y empieza a formar este hogar, pues, ambos tienen que decir, esto es 50-50. ¿Y es difícil llegar a esto? Pues no es difícil. La experiencia nos muestra que no. Requiere, obviamente, un cambio de chip. Requiere un cambio de chip. ¿De acuerdo a su experiencia o de acuerdo a la experiencia, por qué no es difícil? Pues porque se puede hacer, es decir, estamos viendo que se están dando los pasos hacia este espacio. Lo más grave viene siendo lo más costoso, digamos, lo más en términos de lo que implica hacer, es este cambio de chip. Es decir, que los hombres podamos decir, bueno, yo también voy a cocinar, yo también voy a planchar, Gabriel, yo también voy a lavar, porque nadie nace sabiendo esto, ¿no? Sino que nos van inculcando estos roles. Mira, te puedo decir bajo mi experiencia, soy joven, soy mujer y dentro de las funciones o los cargos que he desempeñado en mi vida, siempre se me ha subestimado por el hecho de ser mujer y ser joven. Entonces siempre he encontrado barreras que he combatido y aquí voy a generalizar. Muchas de las mujeres, indistintamente si es Manta, Chones, Santana, Montecristi, muchas de las mujeres tenemos o presentamos una barrera machista desde los hogares, porque papá tiene el concepto de que las niñas no pueden trabajar, que las niñas tienen que estar al cuidado de mamá, que las niñas tienen que aprender a cocinar, que tienen que aprender a barrer, porque el día que se case, ¿qué dirán de mi hija? Entonces, es una barrera muy fuerte quienes decidimos romper el círculo, quienes decidimos romper el molde y comenzamos con esa lucha desde papá y mamá, desde los hermanos. Ahora, leyendo un poco sobre el análisis que ustedes estaban realizando, y esto lo hablo desde Manabí, desde mi experiencia,
hay algo que a mí me sorprende y me preocupa muchísimo. Hay un dato donde dicen que de las mujeres que fueron víctimas de algún tipo de delito, más del 70% no lo denunciaron. O sea, estas cifras quizás pasan desapercibidas, pero es trágico, porque guardamos silencio aún donde tenemos una red de mujeres, donde hay muchas ayudas gubernamentales, donde hay un Ministerio de la Mujer que me gustaría que se activara mucho más, porque no lo veo activado. Pero a ustedes como organización, ¿qué les significa esto? Pues bueno, estos datos que justo mencionas, lamentablemente vemos que no solo ocurren en Manta, sino que en las 6 ciudades que hemos encuestado hasta ahora, Machala, Pelileo, Tena, Pastaza, Chone, ocurre lo mismo, es decir, las mujeres no denuncian los delitos. Y creemos que eso se atribuye principalmente a la desconfianza que hay en el sistema en general de justicia y de seguridad. Es decir, lo que ocurre cuando una mujer, por ejemplo, denuncia un delito, no sé, vemos que aquí en Manta, además, por ejemplo, el delito más grande que ha sufrido casi el 60% de las encuestadas es el asalto en la vía pública, ¿ya? El asalto en la vía pública, ¿a quién le denuncias, no? O sea, bueno, vas a la policía, hola, por favor, ayúdeme, ni sé qué, pero muchas mujeres prefieren no ir por ese proceso porque ven que no hay resultados, ¿no? Y cuando además se trata de alguna forma de violencia de género, es decir, de alguna cosa hecha hacia las mujeres por el hecho de ser mujer, pensemos en acoso sexual, ¿no? Pensemos en violencia verbal, violencia psicológica, pensemos en alguna forma de violencia patrimonial, pues casi no hay, digamos, espacios de instancias para denunciar. A veces pensamos en la Junta de Protección, en la misma policía, no sé, en algún agente municipal, pero las mujeres ven que eso sería infructuoso probablemente si es que lo hacen y que les revictimizarían, es decir, que les estarían preguntando ¿y qué hacía en la noche a esa hora? Por eso le asaltan, ¿no? O sea, es decir, las ecuatorianas, de lo que nos están mostrando hasta ahora esta encuesta, prefieren no denunciar los hechos criminales que están sufriendo. Es bastante preocupante. Y ahora, ¿cómo motivar o incentivar a que más mujeres participen? Bueno, pues para que las mujeres participen, nosotros decimos esto, ¿no? Tienen que haber 3 cosas fundamentales. Primero, en la casa, esta posibilidad de que las mujeres no estén cargadas de trabajo y puedan salir a participar en general, ¿no? En segundo lugar, que las condiciones en las que se participa sean seguras. Cuando nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con mujeres en organizaciones sociales, organizaciones barriales, nos dicen, sí, yo voy a la reunión del barrio, pero enseguida lo primero que viene es, se me sienta al lado un fulano y me empieza a hacer preguntas personales y no quiere salir después conmigo a tomarse un cafecito. O sea, en vez de valorar, digamos, el criterio que puede dar esta mujer y el aporte que podría dar para su comunidad, lo primero que vemos los hombres a veces es como la galantería, ¿no? O sea, ir y tratar de cortejar a estas mujeres. Es decir, estos espacios tienen que ser seguros, ¿no? Y en algunas organizaciones ya se está hablando de códigos de conducta que deberían tener los miembros, por ejemplo, para prevenir ciertos actos de violencia y de discriminación hacia las mujeres. Y lo siguiente es pues que las condiciones también económicas y laborales de las mujeres sean las óptimas. Lo que nos muestra nuestra encuesta hasta ahorita es que casi el 50% del trabajo aquí en Manta, digamos, o está en el sector informal o las mujeres simplemente están desempleadas, ¿no? Es decir, un gran porcentaje de las mujeres están en el sector informal, ¿no? Y esto habla de que pues estas mujeres no siempre tienen las prestaciones legales, ¿no? Para poder gozar de unas vacaciones, poder pedir un permiso normalmente, sino que tienen que estar en unas negociaciones que a veces les resta recursos para poder estar, por ejemplo, en las reuniones de padres de familia, en las reuniones del barrio. Es decir, la informalidad también en la economía les deja a las mujeres en una situación aún más vulnerable, ¿no? ¿Todos estos datos para qué servirían? Estos datos nos van a servir pues para irlos trabajando en estos talleres, sensibilizarnos de esto que a veces se dice, no, pero las mujeres ya están en los espacios, ya tienen igualdad, pero los datos nos dicen otra cosa, ¿no? Entonces lo primero es que estos datos nos ayudan a contextualizar un relato que existe de que ya no hay desigualdad, de que ya no hay violencia, de que la violencia pasa por ciertas cosas. Entonces estos datos nos ayudan a contextualizar eso. Lo siguiente que nos ayudan estos datos es pues a tener una fotografía, un panorama de la ciudad. Esta encuesta se ha hecho a más de 400 mujeres, de forma que su margen de error es bastante mínimo. Se la hizo además en varios espacios de la ciudad. Lamentablemente en este año no pudimos hacer como lo hacemos en otros lados, puerta a puerta, debido a la inseguridad que además estaba sufriendo Manta en ese momento.
que sufre todavía la ciudad, lamentablemente. Y pues no pudimos hacer, digamos, una encuesta muchísimo más detallada y decir, bueno, en esta parroquia, en este barrio, en esta calle, 20 mujeres nos dijeron tal cosa, pero lo hicimos en espacios, digamos, de congregación de las mujeres. Entonces nos muestran una fotografía de cómo está ya esta situación de las mujeres aquí en la ciudad. Y como les decía, con datos podemos hacer política pública, ¿no? Y también se puede hacer incidencia. Lo que queremos en Tandem es que tanto el municipio como las organizaciones de mujeres, activistas, lideresas, utilicen estos datos. Estos datos son públicos, están difundidos ya en nuestra página web, se los hemos compartido también en los distintos medios en los que vamos a estar. Utilicen estos datos para decir, mira, aquí hay un problema, ¿no? Justamente el tema de las tareas del hogar, ¿no? El 70% de las mujeres se siente discriminada ahí. O el 13% de las mujeres ha sufrido, el 30% perdón, de las mujeres ha sufrido alguna forma de acoso en el espacio público. Con estos datos hagamos algo contra el acoso en el espacio público, ¿no? Teniendo en cuenta además, por ejemplo, y vuelvo al tema del acoso público, que las que más sufren acoso en el espacio público son adolescentes y son jóvenes, ¿no? Es decir, son estas chicas que están saliendo del colegio, que están yendo camino a su casa tal vez y que sufren un incidente de acoso. Entonces hay que darles alguna respuesta, hay que tener algún protocolo, algo hay que hacer desde la sociedad, desde el municipio, desde las fuerzas de seguridad también, para atender todas estas problemáticas que están sufriendo las mujeres en la ciudad. Actualmente el proyecto ya pasó por una fase de investigación, que son los datos que dieron dieron estos resultados que son wow. Ahora, ¿cuál sería la siguiente fase del proyecto? Pues esta semana vamos a tener otras rondas de talleres, ya los tuvimos con funcionarios municipales, vamos a tener otra ronda con funcionarios para aprender cómo vamos a incorporar el enfoque de género en las políticas públicas. ¿Qué es esto del enfoque de género? Es como que yo me ponga unas gafas, ¿no? Y empieza a ver la igualdad, digamos, ¿no? Entonces empieza a ver más bien las desigualdades, ¿no? Las mujeres toman el bus diferente, las mujeres tienen recorridos diferentes, las mujeres sufren más de este delito que los hombres. Es decir, nos ponemos estas gafas del enfoque de género y empezamos a ver qué hay que hacer por hombres y por mujeres para que la ciudad sea más igualitaria, segura, inclusiva para cada uno de ellos. Entonces vamos a tener estos talleres esta semana con funcionarios municipales y vamos a tener nuestro primer taller de sensibilización con organizaciones de mujeres, con miras a tener en unas próximas semanas, en unos próximos meses, ya unas mesas participativas para empezar a trabajar este plan de acción de género en varios ejes que se determinen. Seguridad, por ejemplo, en el espacio público, transporte público, servicios municipales, calidad del ambiente, calidad de los espacios públicos. Es decir, vamos a ir armando estas mesas participativas para construir este plan de acción de género que terminará con una política pública que sea integral y que atienda a todas estas violencias y a nivel de Manta, ¿tienen ya elegido algún tipo de parroquia o algún sector específico? Pues la idea sea que al ser integral, digamos, esto aborde a todo el cantón, pero en ciertas parroquias pues hay cosas y hay, digamos, situaciones que son diferentes a las otras, ¿no? Las parroquias que son un poco más periurbanas o rurales, aunque en Manta hay poca ruralidad, ¿no? Pero, digamos, tienen quizá otras cosas en las que hay que profundizar, mientras el sector urbano tiene otras cosas también que hay que profundizar. Entonces la idea será ir viendo todas estas diferencias e incorporarlas en el plan. Gabriel, yo creo que la principal barrera no son las mujeres o lo que sufren las mujeres, son los hombres. ¿Cómo abordar o cómo explicarle a un esposo que no entiende sobre igualdad de género, a un padre que dicen, comenzaste con tus cosas, ¿qué será eso? Confundes libertad con libertinaje y etcétera de situaciones? ¿Cómo llegar a ellos? Porque ellos son los principales actores que no permiten que una mujer, una esposa, una hija, una sobrina salga. Pues es una discusión bastante compleja, ¿no? Yo creo que para cada grupo familiar, para cada persona esto funciona de forma diferente, pero lo principal es, en base al diálogo, digamos, evidenciar, ¿no?, que estas cosas de alguna manera generan vulnerabilidades para las mujeres, ¿no? Papá o mamá, si me estás dejando sacrificar los estudios, ¿no?, para cuidar a mi hermanito, para cuidar a mi abuelita que está enferma, vas a saber que en el futuro pues yo no voy a poder tener un trabajo bien pagado, ¿no? Y el nivel de pobreza, digamos, que podría afectar a esta familia sería mayor, ¿no? Si las mujeres participan más del mercado, pues van a poder tener mejores espacios laborales, mejores sueldos y eso mejorar los ingresos de su familia, ¿no? Papá, si le sigues tratando así a mi mamá, ¿no?,
tus hijos, que somos nosotros, estamos aprendiendo la violencia desde pequeños, ¿no? Y lo que seguimos haciendo es replicando estos temas de la violencia, y ya luego no solo en nuestra casa, sino en los espacios públicos. Ayer, por ejemplo, salí a caminar por la playa, ¿no? Y veía como un hermanito grande, digamos, le perseguía a la hermanita chiquita, como y al final le dio como una patadita, digamos, cariñosa, pero vean la violencia cómo se manifiesta desde chiquitos. ¿Dónde aprenden eso? En la casa. Entonces estamos generando nosotros mismos la violencia, ¿no? De la que hoy lamentablemente somos presa. La misma desigualdad económica pues ocurre también porque se está promoviendo, ¿no?, que un grupo se sacrifique más o deje de participar de la economía por otro grupo, ¿no? Entonces, lo que yo he visto, porque también nuestro proyecto tendrá un trabajo que sobre masculinidades positivas, masculinidades no violentas, y yo vengo trabajando este tema también a nivel regional en varios países y en el Ecuador, es que los hombres que tienen hijas mujeres muchas veces son más fáciles de sensibilizarse sobre los temas de género, porque pues, y solo hijas mujeres, ¿no? Porque pues las hijas mujeres, digamos, les cambian el chip, ¿no? Los papás empiezan a ver que las vivencias de sus hijas son diferentes y más bien promueven que sus hijas sean libres, autónomas, que puedan acceder a la educación, que puedan acceder al trabajo y que se sientan igual que los hombres, porque en realidad las desigualdades un poco están en la cabeza, ¿no?, de quién las ve y de quién las crea, y pues de ahí se reflejan en el mercado, en la educación, en la sociedad. Gabriel, ha sido muy interesante tocar este tema. Estás cordialmente invitado para seguir ampliando este y otros temas del proyecto aquí en Radiovisión, pero por cuestiones de tiempo quiero decirte ya en la parte final, ¿cuál sería tu mensaje para nuestros oyentes y televidentes? Pues eso, miren, la idea de nuestro proyecto primero es generar estas conversaciones y estos diálogos que a veces no están en el espacio público, no están en los medios de comunicación. Entonces, gracias por estas preguntas, gracias por permitirme estar en este espacio. Lo siguiente es, tenemos ya datos específicos que nos muestran qué está pasando con las mujeres aquí en Manta. Activémonos, tenemos que hacer algo al respecto. Los datos sí nos muestran una cara sombría de lo que están viviendo las mujeres en la ciudad, entonces tenemos que hacer algo al respecto. Lo siguiente es, involucrémonos más, informémonos dónde van a estar pasando las actividades. Como les digo, vamos a estar teniendo unos talleres, vamos a hacer también una intervención en un espacio público. A nosotros nos gusta hacer esto que se llama urbanismo táctico, y es, tomamos un espacio y generamos alguna intervención urbana para hacerlo más seguro, más inclusivo, más bonito, pero con un enfoque de género, ¿no? Es decir, que las mujeres puedan volver a empezar a utilizar este espacio. Pensemos, por ejemplo, un espacio donde les acosaban a las mujeres, o donde estaban vendiendo, no sé, droga, o estaban libadores, digamos, tomados del espacio público. Entonces, vamos a arreglar este espacio y le vamos a dar además a este espacio, digamos, un enfoque inclusivo para las mujeres, niñas, adolescentes. Y lo siguiente es, piensen en esto, ¿no? Si una ciudad como Manta, si Manta es segura para una niña de 5 años, lo va a hacer para todos sus habitantes. Eso. Excelente. Son las 7 de la mañana con 33 minutos. Ahí escuchábamos a Gabriel Ocampo de Tande, quien nos daba un tema súper interesante. Vamos a una brevísima pausa y volvemos con más información. Muchas gracias. Regresamos.